Hoy conocerás la impresionante historia de un padre veterano del Vaticano que, tras sufrir un paro cardíaco, tuvo una experiencia cercana a la muerte que reveló secretos aterradores sobre el futuro de la Iglesia, el surgimiento de un falso profeta y la presencia del anticristo. El padre Henry dedicó toda su vida a la fe, hasta que vio al otro lado que la verdad a la que servía estaba siendo lentamente corrompida. Una narrativa de revelaciones, visiones apocalípticas y un llamado urgente para aquellos que aún tienen ojos para ver. Deja tu like, suscríbete al canal para no perderte ningún episodio y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Vamos juntos en este viaje espiritual, hasta el final. Mi nombre es Henry Lefebvre, fui ordenado sacerdote a los 25 años y pasé más de la mitad de mi vida dentro de los muros silenciosos del Vaticano, creyendo que servía la expresión más pura de la fe cristiana. Estudié las Escrituras, manejé documentos secretos, confesé pecadores y celebré misas bajo las vidrieras de la Basílica de San Pedro. Durante décadas pensé que mi corazón estaba alineado con el cielo, pero fue solo cuando mi propio corazón dejó de latir que realmente vi, no lo que me enseñaron, sino lo que Dios quería que supiera. Y desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. Siempre me pareció extraño cómo el tiempo parecía no pasar dentro del Vaticano. Tal vez fuera la arquitectura, esas paredes de mármol frío, los pasillos silenciosos donde mis pasos resonaban como oraciones olvidadas. Tal vez fuera el peso de la historia, de las decisiones eternas que parecían haber sido tomadas mucho antes de que yo naciera. O tal vez fuera la forma en que la rutina se imponía sobre nosotros, los sacerdotes, como una liturgia que no permite dudas. Mi nombre es Henry, tengo 62 años. Desde los 16, cuando ingresé al seminario en Lyon, mi vida fue consagrada a la Iglesia. Me dediqué a los estudios, a las escrituras, a las lenguas antiguas y a los documentos que reposaban durante siglos en los archivos secretos del Vaticano. Fui fiel, tan fiel como un hombre puede ser a algo que cree ser más grande que él mismo. Vivía en un pequeño aposento dentro de los muros sagrados. Me despertaba cada día a las 5 a.m. para orar, luego venía el desayuno simple en el refectorio, seguido por horas de trabajo en las oficinas de conservación de documentos. Mi cargo me permitía acceso a textos raros, manuscritos con sellos papales, correspondencias milenarias y tratados que nunca vieron la luz pública. Era un privilegio, o al menos así lo pensaba. En los últimos meses, algo cambió. Era sutil, como un escalofrío que atraviesa el cuerpo sin razón. Noté que se estaban llevando a cabo reuniones con las puertas cerradas, incluso en horarios inusuales. Hombres que conocía desde hacía décadas, susurraban entre sí, desviando la mirada cuando me acercaba. Archivos antes accesibles fueron sellados nuevamente. Comencé a recibir instrucciones para revisar documentos aparentemente sin importancia. Listas de nombres, traslados, pasajes específicos de las Escrituras. Pero había algo allí, un movimiento oculto, como si se estuviera tomando una gran decisión en las sombras. Algunos días, sentía un peso en el pecho que no era físico. Era como si el propio aire dentro de la basílica cargara un secreto. Empecé a tener sueños extraños, corredores que se extendían al infinito, puertas que no llevaban a ninguna parte, campanas que tocaban solas en medio de la noche. En uno de esos sueños, vi la cúpula de San Pedro desmoronarse. Desperté sudando frío, pero atribuí todo al cansancio y mis largas horas de vigilia. Nunca cuestioné la fe, nunca dudé de la Iglesia. Pero algo dentro de mí empezaba a susurrar, una incomodidad silenciosa, como una vela que parpadea antes de apagarse. Poco sabía yo que lo que vendría después no solo sacudiría mi creencia, sino que transformaría todo lo que entendía sobre la fe, la verdad y el propio destino de la humanidad. Era una noche común, o debería haberlo sido. Las luces del pasillo ya estaban apagadas. Solo quedaba mi pequeña lámpara de escritorio, lanzando una luz amarillenta sobre el manuscrito que revisaba. Era un documento extraño proveniente de los archivos más antiguos, un texto apócrifo, atribuido a un profeta olvidado, escrito en griego antiguo. Hablaba de un trono vacío, de un cordero vestido con piel de lobo, y de una luz que brilla en el centro de la mentira. Esas palabras me causaban incomodidad, pero continué. Era mi deber. De repente, un dolor cortante atravesó mi pecho. Pensé que era solo tensión muscular, pero en segundos, el dolor se intensificó como una cuchilla caliente, atravesando el corazón. Intenté levantarme, pero mis piernas fallaron. La habitación giraba, el mundo parecía distorsionarse.
Caí de rodillas. Mi rostro tocó el suelo frío de piedra, y fue allí, entre los archivos olvidados y los murmullos de profecías antiguas, que mi respiración se detuvo. Pero mi conciencia, no. Fue como si estuviera dentro de mí y fuera de mí al mismo tiempo. Vi mi cuerpo inmóvil, caído como un peso inútil sobre el piso de la biblioteca. Intenté gritar, pero no había sonido. Intenté moverme, pero no había cuerpo. Era solo yo, flotando, suspendido entre la vida y algo más grande. El entorno a mi alrededor comenzó a disolverse. Las paredes, los libros, la propia luz, todo se desvaneció como humo llevado por el viento. En su lugar, surgió un espacio vasto y sin forma. No era oscuro, ni claro, no había suelo, ni techo. Era una nada llena de una presencia. Sentí que el tiempo se desvanecía. Allí un segundo duraba 1000 años, y 1000 años eran solo un suspiro. Mi mente intentaba resistir. Buscaba referencias, lógica, cualquier cosa para entender qué estaba sucediendo. Pero en ese espacio, la razón era inútil. El lenguaje parecía un juguete infantil ante la grandiosidad que me envolvía. Entonces, comencé a ser arrastrado, no con violencia, sino con firmeza, como si manos invisibles me guiaran a través de velos de realidad. Cada velo que cruzaba traía una sensación diferente. Paz, luego miedo, luego amor, luego juicio, hasta que, al final, fui arrojado delante de algo indescriptible. Un salón inmenso formado de pura luz surgió frente a mí. No caminaba, solo era llevado, y en ese espacio sin eco, sentí que ya no estaba solo. Sentí ojos sobre mí, presencias, seres, entidades que me esperaban con una intensidad que atravesaba mi alma como fuego y misericordia. Y fue ahí que los vi por primera vez. Los 13 seres radiantes, silenciosos, incomprensiblemente hermosos y extrañamente familiares. La muerte no era el fin, era el inicio de un juicio más profundo de lo que jamás pude imaginar. Ellos estaban allí, inmóviles, como pilares de luz consciente. 13 seres. Cada uno emanaba una luminosidad distinta, no con los colores que conocemos aquí, sino con vibraciones vivas. El dorado pulsaba como sabiduría, el azul profundo parecía contener el lamento de los océanos, el violeta vibraba como un eco de dolor y cura al mismo tiempo. ¿Y el blanco? El blanco era una presencia absoluta, casi insoportable por ser tan pura. No tenían rostros como los nuestros, pero los comprendía. No por palabras, sino por un lenguaje sin sonido, donde cada pensamiento era transmitido directo a mi esencia. Sabían todo. Mi pasado, mis miedos, mis intenciones, incluso aquellas que escondía de mí mismo. Uno de ellos se adelantó, su brillo era plateado, y había un magnetismo en su presencia que me hizo retroceder instintivamente, no por miedo, sino por reverencia. No habló, solo miró dentro de mí, y en ese instante, reviví cada momento de mi vida sacerdotal. Me vi arrodillado en confesión, vi las manos que bendije, los ojos de los fieles que me escucharon predicar, los bautismos, los matrimonios, las despedidas, pero también vi los momentos en que serví más a la institución que a la verdad. Las veces en que temí cuestionar, en las que callé ante absurdos, en las que elegí la obediencia al sistema en lugar de la compasión por almas en conflicto, fue entonces cuando habló, o mejor, su pensamiento me atravesó. Serviste a la casa, pero olvidaste al dueño. Esas palabras me devastaron. No vinieron con condena, pero con una claridad imposible de ignorar. Había confundido la estructura con la esencia, la religión con la verdad, el altar con Dios. Los otros seres permanecieron en silencio, pero era como si todos participaran de la revelación. Uno de ellos, con luz roja suave, me mostró una imagen, el trono del Vaticano, pero estaba vacío, y, sobre él, flotaba una sombra que sonreía, el ser dorado. Entonces, me mostró la próxima fase, la elección de un nuevo papa. Pero algo estaba mal. El proceso era conducido con prisa, como si ya estuviera orquestado. El nombre del elegido no venía de la oración, sino de acuerdos subterráneos. Cuando el nuevo papa fue revelado, sentí algo helado atravesar mi alma. Él no es lo que parece, dijo el ser azul. Es el inicio de la gran inversión. Luego, una presencia sombría apareció detrás de ese nuevo líder, alta, elegante, casi hipnótica. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. La entidad plateada habló nuevamente.
El falso profeta precede al mensajero de la mentira. Y tú has sido traído aquí para dar testimonio, porque tu misión aún no ha terminado. Intenté comprender, intenté negar, pero cuanto más resistía, más sentía el peso de una verdad antigua, soterrada bajo siglos de dogmas. El engaño se acercaba, y pocos serían capaces de percibirlo, La luz del salón se desvaneció como un vitral roto, y fui lanzado a otra visión. Ya no flotaba en ese espacio entre los mundos. Ahora caminaba, o al menos tenía la impresión de estar andando, por los corredores del Vaticano, pero estaban diferentes, vacíos, fríos, como si el tiempo hubiera avanzado y algo sagrado se hubiera vaciado de allí. Las puertas del cónclave estaban entreabiertas, el humo blanco ya había subido. Un nuevo papa había sido elegido. Pero al acercarme sentí una repulsión que nunca había experimentado allí dentro. Las voces estaban amortiguadas, distorsionadas. Sacerdotes y cardenales hablaban en susurros, intercambiaban miradas cómplices. Como conspiradores en una cámara de guerra, vi el rostro de Francisco. Estaba acostado, pálido, sus ojos entreabiertos, como si su alma ya se estuviera despidiendo. Había tristeza allí, no por la muerte, sino por lo que vendría después de ella. En el centro del salón, el nuevo papa surgía ante el pueblo. Sus brazos abiertos, la sonrisa serena, hablaba sobre paz, inclusión, amor, palabras bellas pero vacías. Sentí que faltaba algo, y pronto percibí. No mencionaba a Cristo, ninguna cruz, ninguna referencia al sacrificio, a la redención, a la eternidad. Era un mensaje hecho para agradar a todos, menos a la verdad. Vi documentos siendo quemados en secreto, fragmentos de los evangelios siendo suprimidos, el catecismo reescrito. Y vi líderes de otras religiones y jefes de Estado aplaudiendo, rindiéndose a la nueva doctrina, como si fuera la respuesta para todos los dolores del mundo. Pero aquello no era fe, era control. La visión se expandió más allá de los muros de la iglesia. El mundo parecía girar demasiado rápido. Vi el río Éufrates secarse hasta convertirse en un lecho de piedra resquebrajada. Vi aguas rojas como sangre cubrir ciudades costeras. Vi desiertos cubiertos de nieve. Y en el centro de Jerusalén, un altar siendo erigido, no para Dios, sino para algo que exigía sacrificio. La sensación era de urgencia, de agonía, como si el propio planeta estuviera gritando. Volví entonces a la plaza de San Pedro. Una multitud inmensa se reunía, ondeando banderas, cantando palabras de esperanza. En lo alto del balcón, el nuevo papa bendecía a las personas. A su lado, el hombre de blanco, pero no era el papa, era él, el mismo que vi en la presencia de los seres. La mirada penetrante, la sonrisa encantadora, el aura irresistible. Un líder mundial, carismático, reverenciado. Y detrás de sus gestos de amor y unidad, se escondía una fuerza hambrienta. El anticristo, sentí su mirada cruzar el tiempo y el espacio como si me viera. Y en ese instante, entendí. Aquello no era una profecía distante, era el inicio de un plan en curso. Y a mí se me había permitido ver, para luego recordar. La última imagen que vi antes de ser arrancado de ese lugar, fue la multitud arrodillada ante la mentira. Y entonces, silencio, no el tipo de silencio que calma, sino aquel que grita, un vacío absoluto, donde ni siquiera Dios parecía estar. Fue en ese vacío que sentí una fuerza tirando de mí. Rápida, brutal, como un trueno invertido. Mi alma fue succionada de regreso con un impacto que me hizo desear no haber salido del cuerpo. Y entonces, abrí los ojos. Luces, voces apresuradas, el sonido continuo de una máquina a mi lado. Estaba en un hospital romano. Una enfermera gritó, ¿algo? Médicos corrieron. Todos parecían atónitos. Uno de ellos sostenía mi mano mientras el otro murmuraba casi en shock. Él volvió. Después de casi 20 minutos, sin latidos, mi boca estaba seca. Mi pecho ardía, pero era como si mi cuerpo fuera solo una cáscara. Por dentro, yo era otro. Algo había sido abierto, o tal vez removido, durante aquel tránsito. Pasé días en el hospital bajo observación. Dijeron que había tenido un infarto fulminante, pero que, por alguna razón, sobreviví. Los exámenes mostraban signos inexplicables. El corazón se había detenido, sí, pero no había daño. Como si la muerte solo hubiera pasado por mí, sin tocarme de hecho.
Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Volví al Vaticano, pero todo parecía diferente. No por los cambios físicos, sino porque ahora yo veía. Y lo que veía era un castillo a punto de derrumbarse. Intenté compartir discretamente lo que viví con un obispo de confianza. Sus ojos se abrieron como platos. Me escuchó hasta el final, y al final, suspiró y dijo simplemente: ciertas visiones deben permanecer en silencio, Henry, por la seguridad de todos. Pero, ¿cómo silenciar lo que fue grabado en el alma? Empecé a escribir, páginas y más páginas. Me despertaba en medio de la noche con frases ardiendo dentro de mí. Vi símbolos repetirse en documentos antiguos, que antes parecían irrelevantes. Percibí conexiones que antes escapaban a mi comprensión. Y una certeza crecía en mi pecho. Se me había enviado de regreso. No para continuar como antes, sino para avisar. Sí, avisar. A los fieles. A los que aún buscan. A los que sienten en el corazón que algo está mal, pero no logran explicarlo. La verdad estaba siendo distorsionada. La fe se estaba convirtiendo en teatro, y detrás del escenario, el autor de la farsa ya preparaba su entrada triunfal. Yo ya no era solo un sacerdote, era un testigo, y los testigos no pueden callar. La primera vez que intenté predicar sobre lo que vi, usé palabras cuidadosas. Hablé sobre vigilancia espiritual, sobre el peligro del engaño, sobre la necesidad de volver al Cristo vivo, no al Cristo político, o al símbolo manipulado por las estructuras de poder. Pero las miradas en las bancas de la pequeña capilla se volvieron hacia mí con extrañeza. Algunos con lástima, algunos con lástima. Otros con incomodidad. Después de la misa, un colega sacerdote me llamó. Aparte: Henry, ¿qué te está pasando? Su voz tenía un tono tierno, pero también paternalista. Siempre has sido un hombre racional. ¿Por qué comenzar ahora con esas ideas apocalípticas? Quise responder, quise decir que no. Era una idea, era una visión, no más que eso. Era un llamado, pero vi en sus ojos lo mismo que vi en los ojos del obispo: miedo, no a la visión, sino al desorden que podría provocar. Entonces me di cuenta de que nadie quería saber, ni siquiera aquellos que decían esperar señales. Porque las señales estaban llegando, y nadie quería abandonar sus certezas para verlas. Comencé a recibir invitaciones cada vez menores para celebraciones. Las reuniones en las que participaba fueron siendo canceladas o reprogramadas. Mis accesos a ciertos archivos fueron revocados. Y entonces, un día, recibí una carta del propio secretario de la curia. Una solicitud educada para que tomara un periodo de descanso espiritual. Exilio disfrazado. Volví a mi ciudad natal, un pueblo olvidado en las colinas de Francia, donde todo parecía congelado en el tiempo. Era como si el mundo a mi alrededor no hubiera cambiado, pero dentro de mí, todo había estallado. Pasé a caminar por senderos en el campo, en silencio. Conversaba con Dios o lo intentaba. A veces sentía su presencia, otras, solo el eco de mi propia voz. Reviví mi infancia, mi vocación, mis votos. Me pregunté si había enloquecido, si todo aquello había sido solo un delirio entre la vida y la muerte. Pero entonces, los sueños volvieron. Sueños con números. 13. 666. 3 días de tinieblas. Sueños con el nuevo líder, ahora frente a asambleas globales, siendo aclamado como el unificador de las religiones. Vi banderas siendo bajadas, vi cruces siendo cambiadas por símbolos híbridos, vi una nueva liturgia siendo ensayada, una sin arrepentimiento, sin pecado, sin redención. Solo celebración de un amor genérico, vacío de verdad. Y en todos esos sueños siempre estaba fuera, observando, gritando, pero nadie escuchaba. Fue entonces que entendí. Mi misión no era convencer a los que están en lo alto, era gritar en el desierto. Hablar para los que tienen oídos. Aunque sean pocos, un corazón despierto vale más que 1000 dormidos. Porque cuando la mentira esté plenamente entronizada, será tarde para despertar. Comenzó con una noticia que escuché por la radio mientras tomaba café esa mañana nublada. Un reportero, con voz urgente, decía que el río Éufrates se estaba secando a un ritmo alarmante. Lo que parecía solo una crisis hídrica en Oriente Medio me estremeció hasta los huesos. Esa imagen, el lecho seco, las piedras expuestas como huesos de un mundo antiguo. Ya la había visto antes.
Allí, con los 13. La semana siguiente, otra alerta. Peces mueren misteriosamente en ríos de Europa que se han vuelto rojos como sangre. Los medios lo llamaban un fenómeno ambiental. Yo sabía lo que era, un llamado. Un sello siendo roto. Las visiones no pararon. Y lo que más me asustaba, no era lo que veía en los sueños, sino lo que leía en los periódicos. Israel. Una serie de atentados y manifestaciones resultaron en un anuncio. Un nuevo altar será construido en Jerusalén, uniendo todas las religiones. El discurso parecía inspirador y reconciliador. Pero era exactamente lo que se me reveló: un altar sin nombre para una adoración sin verdad. Un escenario para la gran farsa. El nuevo Papa, ahora consolidado, comenzó a visitar países con una presencia casi sobrenatural. La gente lloraba al verlo. Líderes ateos se arrodillaban. Los noticieros lo trataban como a un salvador moderno, no del alma, sino de la humanidad. Hablaba de una nueva espiritualidad, de superar los antiguos dogmas y de la necesidad de reescribir las escrituras para los nuevos tiempos. La cruz fue desapareciendo de los púlpitos. Las palabras pecado y salvación se convirtieron en tabúes. Era una religión que abrazaba a todos, pero no curaba a nadie. Y entonces, el hombre de blanco apareció junto a él. Ya no en los bastidores, en un evento mundial transmitido en vivo, subieron juntos al escenario. La gente gritaba sus nombres como si fueran leyendas vivas. Y cuando él, el segundo hombre, el otro, tomó el micrófono, sentí algo en el aire, como electricidad invertida. Su voz era dulce. Su mirada penetraba la pantalla como si mirara directo hacia mí y supe. Era él. El mismo que los 13 me habían mostrado. El anticristo, disfrazado de paz, cubierto de carisma, aplaudido como esperanza. Mientras hablaba, una aura blanca rodeaba su cuerpo, pero mis ojos, ahora abiertos, veían más allá. Detrás de la luz artificial, había tinieblas profundas. Algo antiguo. Algo hambriento. Lo más impactante, la gente no veía, lloraban, se emocionaban, se entregaban. Y yo allí, aislado en el campo, con una radio vieja y una Biblia abierta en mis manos, entendí que la profecía no estaba llegando. Ya había comenzado. Después de esa transmisión pasé 3 días en silencio, sin salir, sin comer, casi sin dormir. Era como si el tiempo se hubiera detenido otra vez, solo que ahora dentro de mí. Todo estaba claro. Lo que antes era profecía se había convertido en presente, y no había vuelta atrás. En las escrituras que conocía de memoria, pasajes antisimbólicos ahora tomaban forma ante mis ojos. El hombre de la iniquidad se sentará en el trono, presentándose como Dios, y muchos serán engañados, incluso los elegidos. ¿Por qué nadie veía? Esa era la pregunta que martillaba en mí con más fuerza que todas las visiones. ¿Por qué los que estaban en la fe, los que leían los mismos textos, los que predicaban sobre vigilancia, ahora aplaudían el engaño? Fue cuando comprendí una verdad más dolorosa que todas. El anticristo no necesitaría imponer nada por la fuerza, no llegaría con armas o con gritos, vendría con sonrisas, con una falsa compasión, con una bondad que quita la cruz, que elimina el dolor del arrepentimiento, que transforma la fe en un producto emocional e inofensivo. Era demasiado perfecto para ser verdadero. La gran batalla no se libraría entre ejércitos, sino dentro del espíritu humano, entre aceptar una verdad dolorosa o abrazar una mentira cómoda. Comencé a recibir cartas, personas que, de alguna manera, habían escuchado ecos de lo que decía en pequeñas predicaciones, o que encontraron los textos que comencé a publicar de forma anónima. Algunas decían, siento que algo está mal, pero no logro explicarlo. Otras hablaban de sueños similares a los míos, iglesias vacías de presencia, líderes con ojos que brillaban demasiado, un cielo que parecía distante. No estoy solo, son pocos, pero están despertando. Gente simple, madres, jóvenes, pastores humildes, religiosos marginados. No tienen poder ni voz en los grandes púlpitos, pero tienen ojos y están viendo. Y entonces comenzó otro tipo de guerra, espiritual, mental. Mis pensamientos comenzaron a ser atacados. Dudas, acusaciones internas, recuerdos de mi pasado, fragilidades que nunca me habían afectado. Ahora surgían como demonios intentando callarme. Un día, casi desistí. Me arrodillé en la capilla improvisada del chalet donde vivo ahora, y grité en silencio. Señor, si esta misión es tuya, ¿por qué estoy tan solo? El silencio permaneció por un tiempo, pero en esa madrugada una brisa cruzó la ventana, y supe,
no por palabras, sino por presencia. Estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Me levanté. El enemigo se había revelado. Enculado. La iglesia había sido penetrada. El mundo aplaudía la oscuridad disfrazada de luz, pero no volvía la vida para callar. La batalla comenzaba ahora. Me desperté ese día, como quien ya sabe que algo decisivo va a suceder. El cielo estaba extraño. Un silencio denso flotaba sobre el pueblo, como si el propio mundo contuviera el aliento. Miré la cruz de madera sobre la puerta y sentí un peso en el pecho que no era miedo, era responsabilidad. Tomé mi abrigo, la vieja mochila con los manuscritos, los pasajes de las visiones, las notas que acumulé desde el hospital, la radio portátil, la Biblia, la misma que llevé desde el seminario. Ahora desgastada, páginas sueltas, pero viva como nunca. Descendí a la plaza central. Era día de mercado. La gente pasaba con bolsas hablando sobre el precio del pan, sobre las lluvias que no llegaban, sobre el nuevo discurso del Papa que sería transmitido esa tarde. Va a anunciar la creación del Consejo Global de Fe, dijo un señor. Finalmente la religión dejará de dividir, completó una mujer sonriente. Sentí un nudo en el estómago, respiré hondo, subí a un pequeño escalón de piedra y llamé la atención como un loco medieval. Escuchen, por favor, solo por un minuto. Algunos se detuvieron. Otros rieron, niños señalaron. Sabía cómo me veo, un viejo sacerdote exiliado con ojos hundidos y voz temblorosa, pero continué. Hablé sobre la cruz, sobre el sacrificio real, sobre lo que significa amar la verdad cuando duele, sobre la belleza del arrepentimiento, de la humildad ante Dios y de la diferencia entre fe viva y religión manipulada. Algunos rieron, otros se incomodaron, pero una mujer lloró. Luego un joven bajó la cabeza. Y entonces, un niño, quizás de unos 9 años, se acercó y preguntó: «Padre, ¿Dios aún va a vencer?». Me arrodillé ante él, lo miré a los ojos y respondí sin dudar: «Ya ha vencido. Nosotros es que olvidamos eso». Esa tarde encendí la radio. El nuevo Papa hablaba de unificar todas las creencias en un único altar simbólico, sin cruces, sin dogmas, sin distinciones. Todos serían bienvenidos, siempre que dejaran atrás la idea anticuada de salvación, y a su lado, sonriendo, estaba el hombre de blanco. En ese momento, sentí algo arder dentro de mí. No era ira, ni desesperación, era fuego. Un fuego que viene de lejos, que no puede ser producido por manos humanas. El mismo fuego que ardía en el corazón de los profetas, de los mártires, de los que se atrevieron a decir no, cuando todo el mundo decía: «Sí, no soy nadie». Un viejo, un sacerdote olvidado, un hombre que murió por unos minutos, pero eso basta. Porque uno solo que hable la verdad ya es suficiente para desafiar un imperio de mentiras. Hoy escribo estas palabras con la calma de quien ya no tiene miedo a la muerte. Al fin y al cabo, ya la he atravesado. Y lo que encontré al otro lado no fue un fin, sino un inicio. Una revelación que quemó todas las certezas humanas y dejó en su lugar algo mucho más poderoso: la verdad. Pero la verdad duele, no le agrada a las multitudes, no llena auditorios, no es agradable ni cómoda. Exige rendición, y por eso, pocos la abrazan. Volví a la vida, no por casualidad, sino por propósito. No para volver al púlpito, sino para hablar con los que sienten en el pecho un nudo que no sabe nombrar, un malestar con el mundo. Una tristeza que no viene de fuera, sino de dentro. Un suspiro que clama por algo más grande que este teatro de promesas baratas. La iglesia que conocí, aquella hecha de piedra, oro y tradición, está siendo corroída desde dentro. Los símbolos sagrados están siendo vaciados. La cruz convertida en accesorio decorativo. Y aquel que vendría como siervo fue cambiado por aquel que vendrá como señor de sí mismo. El anticristo ya camina entre nosotros. No con cuernos, sino con carisma. No con odio declarado, sino con una falsa luz que ciega en lugar de iluminar. Pero hay algo que no puede tocar. La chispa, esa llama secreta, discreta, que late dentro del corazón de los que aún aman la verdad, los que doblan las rodillas en el silencio del cuarto, los que lloran al leer los evangelios, los que no negocian lo esencial. Esa chispa es la resistencia. Esa chispa es la resistencia. No importa cuán grande se vuelva la sombra, la menor vela sigue siendo luz.
Si hubiera muerto esa noche, mi vida habría sido solo una más dentro de la estructura eclesiástica. Un siervo de la institución, un hombre obediente, pero por algún motivo divino se me permitió ver, para volver diferente. Ahora sé que mi función no es agradar, es avisar. Si has escuchado hasta aquí, es porque algo en ti aún late con verdad. Tal vez estés cansado, confuso, perdido en medio de esta avalancha de engaños disfrazados de afecto. Pero mantén atento. La voz divina no se exalta, murmura. Él continúa comunicándose, en el partir del pan, en el versículo ignorado, en el silencio de la madrugada, en la mirada de un niño. Y incluso si la estructura colapsa, incluso si el templo es profanado, incluso si la mayoría se inclina ante el falso, la promesa persiste. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras aún es de día, despierta. El tiempo de la neutralidad ha terminado. Es de día, despierta. El tiempo de la neutralidad ha terminado.